sanaste todas mis heridas. En su programa Palabra de Vida, sembrando la buena semilla de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos, hermanos, y en los diferentes lugares como el Zulia, San Cayetano, Cornejo, Los Patios, que llega la señal de Cúcuta TV, la televisión que quieres ver, llevando este mensaje de la palabra de Dios hasta cada uno de sus hogares, hasta cada uno de ustedes, para que aprendan un poco más de la palabra de Dios, para que abran su corazón y puedan conocer también a Dios como lo hemos conocido y como muchos millones de personas en el mundo han conocido al Señor y han tenido esa experiencia maravillosa. Usted también puede acercarse a Dios y conocerle, y esa es la intención de este programa, Palabra de Vida, sembrando la buena semilla. Saludamos al señor Raúl Granados aquí en el Claret, saludamos a todos los hermanos de la zona 70, los pastores en los diferentes iglesias y barrios que componen esta zona 70 y los municipios, que Dios me les bendiga grandemente, y saludamos a la juventud principalmente, hoy viernes que es el programa de la juventud. Les saludamos a cada uno de ustedes, a nuestra hermana Luz Helena, que es la líder del núcleo 1 de la juventud, a nuestro hermano y pastor Marvin Ortiz, que es el líder de la zona 70 de la juventud, y a todos los líderes de núcleo de la juventud, a los hermanos en Antonia Santos, nuestra hermana Gladys, nuestra hermana Diana Rangel allí en Camilo Daza, y a todos los hermanos que están llevando ese liderazgo de la juventud y guiando a la juventud por el camino del Señor. Y saludamos a nuestro pastor Isaías Solano, a su esposa, a su familia, y a cada uno de ustedes, queridos amigos, que también sacan el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Va a ser de mucha bendición para su vida si usted abre su corazón a nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana nos acompaña nuestra hermana Carmen Serrano, de allí de la Iglesia del Paraíso, que nos va a saludar en esta mañana. Dios me le bendiga, hermana. También quiero saludar a todos los hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora. Allí en casa, mi madre, María Ríos, amén, que Dios me la bendiga. Y a toda la iglesia allí en el barrio El Paraíso, mi pastor Gonzalo, que Dios lo bendiga, a su esposa, la hermana Nidia, a sus hijos, amén. A la hermana Gladys. También quiero saludar muy especialmente al hermano Mauricio, un joven que por la gracia de Dios hace poco fue añadido, amén, a esta familia, a la familia del Señor. Creo que nos está viendo en esta hora, y un saludo muy especial para él y para su madre, la señora Virginia, que es una mujer muy amigable, amén. Entonces un saludo muy especial para ellos. Amén. Entonces saludamos a todos ellos en esta mañana, que Dios les bendiga allí en el Paraíso, a todos los hermanos y en todos los barrios de aquí de esta ciudadela Juan Atalaya, a todos los que están en el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta y a todos los lugares donde llega la señal de Cúcuta TV. Dios me les bendiga, y invitándoles a que nos busquen en Facebook como Palabra de Vida, sembrando la buena semilla, y en YouTube también como Palabra de Vida Zona 70. Allí van a encontrar los videos de los diferentes programas y también fotos de los diferentes programas que se han ido realizando, información que usted puede compartir también por las redes sociales y que va a ser muy útil para usted y para su familia y sus conocidos de la palabra del Señor. Vamos a entrar ahora sí con nuestra hermana en el tema que tenemos en esta mañana, y con la guianza del Señor vamos a ir pues llevando a cabo para que usted pueda entender y comprender el mensaje. Sí, Señor, vamos a estar viendo como tema en esta mañana, dice: pon tu confianza en Dios. Que coloquemos nuestra confianza en Dios es el tema de hoy. Entonces vamos a estar viendo en base a este tema, amén. Hermano Angelo, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 125. Vamos a estar leyendo el texto número 1. Entonces leemos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos dice la palabra: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Nos dice el Señor por medio de su palabra en esta mañana, que los que confiamos en Él son como el monte de Sión, somos como el monte de Sión, que no se mueven, sino que estamos ahí siempre firmes, con la confianza puesta en el Señor, sino que nuestra fe no está inestable, sino que tenemos la confianza firme puesta en el Señor todos los días, aunque vengan dificultades, aunque vengan luchas, porque como humanos todos tenemos luchas y tenemos pruebas a diario en nuestro diario vivir.
Entonces, que podamos tener la confianza puesta en el Señor y así seremos como ese ejemplo, como nos lo coloca el Señor, como el monte de Sión. Siempre firmes y con la mirada puesta en el Señor, que es nuestro ayudador. Amén. Gloria al Señor, nuestro hermano Ángelo. Amén. Entonces, ya hablando de la confianza, que es lo que, la confianza en Dios es lo que diferencia a los que creen y no creen, de los que creen en Dios a los que no creen, ahí está esa diferencia, el confiar en Dios. ¿Y por qué está esa diferencia? Porque el que confía en Dios siempre va a obtener la victoria, porque está confiando no en sus propias fuerzas, sino en Dios, que es todopoderoso y que le va a ir guiando de manera correcta por su caminar. Y quisiera tocar ya aquí para que vayamos entrando en los textos bíblicos que nos lleven a esa confianza. Quisiera entrar a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Invito a cada televidente, a cada uno de los amigos que están conectados con nosotros en esta preciosa mañana, que nos acompañen a ese precioso capítulo de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, para que vayamos poco a poco llevando este mensaje de la confianza de Dios, aplicándolo pues en los ejemplos de la palabra del Señor. Nos dice, Primera de Pedro, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nos está motivando y llevándonos a que confiemos en Dios, que si hay alguna ansiedad, si hay algo en nuestra vida que nos afana o nos preocupa, en este caso puede ser pues para algunos el día de mañana, ¿qué será? ¿Será que tendré para comer? ¿Será que tendré para pagar el arriendo? Diferentes circunstancias de lo que nosotros no sabemos si se van a dar o no, nos pueden generar esa ansiedad. Entonces el apóstol Pedro aquí en ese versículo nos dice, coloque esa ansiedad en el Señor y el Señor lo va a usted a guiar. Y un ejemplo bíblico que quisiera tocar sobre esa parte de poner la confianza en Dios está en Números capítulo 13. Ahí hay una historia muy hermosa, Números capítulo 13, donde nos habla de que el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto y haber pasado ya un trayecto por el desierto, guiándolo Dios hacia la tierra prometida, ya les dice, escojan 12 personas para que vayan y miren la tierra que yo les he prometido, para que vean cuál es la bendición que van a recibir. Y en ese capítulo vemos que Moisés escoge varias personas, las cuales pues están comisionadas para que vayan y reconozcan la tierra. Pero al reconocer la tierra se encuentran con una realidad, y es que la tierra está habitada por hombres de guerra, está habitada por hombres que son mucho más altos que ellos, mucho más fuertes, pueblos mucho más armados, y empieza en 10 de los 12 que fueron a entrar un temor al punto de que empiezan a decir, es imposible que nosotros podamos tomar esa tierra. Y ahí es cuando entran las dos personas que son Caleb y Josué, que refieren precisamente al tema del día de hoy, la confianza. Encontramos que ellos sí confiaron en Dios, que el confiar en Dios no es negar una realidad. Ellos dijeron, claro que hay personas allá y hay gigantes, hay ciudades fortificadas, son más fuertes que nosotros, pero hay algo que nos diferencia a ellos, y es que nosotros confiamos en Dios. Y cuando nosotros como cristianos ponemos esa confianza en Dios, inmediatamente Dios respalda esa confianza. Por eso el tema es confiando en Dios. Y vemos ya en el versículo 65 del capítulo 26 del mismo libro de Números, cómo ellos reciben la bendición de esa confianza que tuvieron en el Señor. Vemos que dice la palabra en el versículo 65 del capítulo 26 del libro de Números, dice, porque Jehová había dicho de ellos, morirían en el desierto, y no quedó varón de ellos, hablando de los 10 que no confiaron en el Señor, por eso de ellos no quedó ninguno, dice, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. ¿Y por qué quedaron ellos? Y ellos sí pudieron ingresar a esa promesa, a la tierra prometida, a Canaán.
por la confianza en Dios. Y así pues podemos ver diferentes ejemplos a través de la Biblia que llevan a que cuando uno confía en el Señor alcanza la bendición, alcanza en lo que uno está confiando. Por eso el apóstol Pedro en ese versículo 7 de la primera carta del apóstol Pedro dice: dejemos toda nuestra ansiedad y nuestros temores, nuestras cargas en el Señor, y Él tendrá cuidado de nosotros, dándonos ese precioso mensaje y a entender que si nosotros confiamos en Él, vamos a tener el resultado, la victoria, vamos a tener esa bendición preciosa que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sí, también un ejemplo, en el libro de Job, capítulo 18, verso 11 nos dice, de todas partes lo asombrarán temores y lo harán huir desconcertado. Así le sucede a las personas que no tienen la confianza en el Señor. Hoy en la actualidad podemos ver muchas personas que están atribuladas, que están desesperadas, que no saben qué será de ellos. ¿Por qué? Porque tienen la confianza puesta en ciertas cosas, en ciertos gobiernos. Entonces podemos ver que en las calles podemos encontrar muchas personas que dicen que no saben ahora qué van a hacer, ahora por lo de la situación que ha estado viviendo nuestra ciudad. Podemos encontrar personas que, es cierto, no tienen a dónde llegar, no tienen un empleo y ellos tienen temor, pero le invitamos a aquellas personas que están en aquella situación a que acudan al Señor, a que vengan al Señor, porque el Señor siempre está dispuesto para ayudarnos, porque nuestra economía no depende de los gobiernos, sino que nuestra economía depende del Señor, porque es el que tiene el control de todas las cosas. El Señor es el dueño del oro y de la plata. El Señor es el dueño de nuestras vidas y Él ha creado un propósito con cada persona, con cada joven, con cada dama, con cada caballero. Aunque muchas veces usted, joven, de pronto está en malos caminos, de pronto lo han venido influyendo a amistades, a cosas que sabemos y que usted sabe que no son correctas, pero de pronto usted no le ve más motivo a su vida, de pronto usted cree que eso es todo lo que puede hacer, pero en esta mañana le queremos decir, por medio de la palabra, que no, eso no es todo lo de su vida, que para usted hay mucho más, porque Dios ha creado un propósito en cada vida de en cada persona. Cuando las personas creen que ya todo ha terminado, que todo ha llegado al final, ahí está Dios esperando a qué horas usted va a Él para extenderle su mano, para ayudarle. Por eso le invito en esta mañana a que coloque su confianza en el Señor, porque Dios tiene el control de todas las cosas, porque Dios sabe qué es de nosotros hoy y qué será de nosotros el día de mañana. Entonces, no se preocupe, no se desespere, vaya al Señor. Él está atento a qué horas nosotros vamos a Él por medio de la oración. Usted puede hablar con el Señor por medio de la oración, comentarle como si estuviera hablando con otra persona, comentarle al Señor cuáles son sus temores, cuál es su necesidad. Entonces, no tema, el Señor tiene el control de todas las cosas y Él sabe cómo sustenta a su creación, a sus hijos. Entonces, tenemos que ir al Señor y colocar la confianza en Él. Como les decía, ahí en el texto número 11 del libro de Job, capítulo 18, dice, de todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. No huya, no se vaya a otra ciudad, no se vaya a otro sector. El Dios que está en otra ciudad es el mismo que está acá. El Dios que puede suplir en aquel lugar es el mismo que puede suplir acá. Entonces, no vaya usted a salir desconcertado buscando solución en alguna otra parte, porque Dios es nuestro proveedor. Él sabe cómo ha de sustentarnos. Él abre la puerta para aquella bendición, abre la puerta para dar la salida a aquella situación. Entonces, usted no huya, sino que coloque la confianza en el Señor. Amén. Amén. Y hablando precisamente de Job 18:11, que nos habla de vivir, ya que nuestra hermana tocaba la problemática que está pasando ahorita precisamente en Cúcuta, de los deportados y aquellas personas que están llegando,
y esto pues de alguna manera genera alguna complejidad en cuanto a lo que es el trabajo aquí en la ciudad, el comercio, el cierre de la frontera, bien partiendo de que Cúcuta depende mucho de Venezuela y ha dependido a través de los años, pues genera cierto temor en la ciudadanía y en cada uno de los cucuteños. Pero dice en el Salmo 37, versículo 5, para que de aquí partamos y vayamos a la historia de Noemí que quiero tocar ahorita con la hermana, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. La situación aparentemente se está tornando difícil por el inconveniente que está ahorita pasando en la ciudad y precisamente entre Colombia y Venezuela, pero cuando el cristiano confía en el Señor, no debe preocuparse tanto por lo que está pasando a su alrededor, sino preocupándose por buscar a Dios. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Tienes algún propósito? ¿Tienes algo que seguir? Confía en el Señor y Él va a ayudarte a llevar ese propósito. Ahora que ya leímos ese Salmo de 37, versículo 5, quiero ahora sí llevarlos al libro de Ruth. En el libro de Ruth vamos a encontrar una historia relacionada y parecida a esto de huir cuando las cosas se complican. Encontramos a Noemí, una mujer que como judía ya había sido fundamentada en los caminos del Señor, había sido pues ya enseñada por ese camino y uno creería que ya ella debería confiar en el Señor a través, ya ella no era una joven en ese momento, ya tenía hijos, ya era una persona ya madura y uno creería que ella iba a confiar en el Señor, pero tristemente encontramos que cuando llega el hambre, cuando llega la dificultad, hace precisamente lo que dice el versículo 11 del capítulo 18 de Job, sale huyendo. Y en esa historia encontramos que huir no es la solución. Encontramos que huir solo lleva a empeorar las circunstancias, porque encontramos que ella se va porque hubo hambre, pero cuando llega al otro lugar donde había abundancia, que era Moab, encontramos que allá solucionó un problema, pero se ganó otro peor. ¿Por qué? Porque llega a Moab, llegan a donde hay alimento, pero allá en Moab se muere su esposo, se mueren sus 2 hijos, y si uno sigue la secuencia, quedó viva porque volvió. Y eso motiva a cada televidente que esté pasando en este momento por una situación difícil, de que huir no es la manera. Así como decía nuestra hermana ahorita, en cualquiera de las ciudades donde usted pueda estar, el mismo Dios está allá. Y si usted confía realmente en Dios, debe encaminarse bajo los propósitos de Dios. Y tiene que estar convencido usted, si aquí en Cúcuta Dios lo puso a usted para estar aquí. Cuando usted vaya a salir de Cúcuta debe ser bajo ese guianza del Señor. Usted no puede salir a tomar decisiones a las carreras, debe confiar en el Señor para que Él lo oriente por el camino que debe seguir. Esa es la historia que por medio de Ruth encontramos de que debemos confiar en el Señor. Sí, hermano, y también viéndolo de otra manera, como decía usted y lo decía antes, el mismo Dios que está en otra ciudad es el mismo que está con nosotros acá. Y si al Señor le plació que nosotros estuviéramos en Colombia, que nosotros estuviéramos acá en la frontera, en Cúcuta, fue porque a Él le plació, porque como les decía, el Señor tiene un propósito con cada persona, el Señor tiene un propósito con cada vida, porque bien le hubiera quedado al Señor habernos formado por allá en otro país, amén, más desarrollado. Para el Señor eso hubiera sido fácil, pero a Él le plació colocarnos acá en esta ciudad donde estamos. Por eso no dude, usted no dude de lo que el Señor le ha hablado a usted, a su vida. De pronto usted, líder de jóvenes o hermano, ya pastor, porque cuando vienen las pruebas, amén, es muy fácil decir, ¿cierto? Podríamos decirlo, pero cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia, ya así como que uno trata de moverse, pero tenemos que tener la confianza en el Señor. Y si usted está pasando pruebas, circunstancias, confía en el Señor, que si el Señor nos ha colocado, si el Señor te ha colocado a ti como líder de jóvenes, como líder en alguna área, en la obra de Él, es porque Él le va a dar la capacidad y nos va a ayudar. Entonces, no temamos. Si Él nos colocó acá y nos ha colocado en su obra, es porque Él nos va a ayudar. Amén. Entonces, el mensaje claro ya con la historia de Noemí, ya que el tiempo nos está así avanzando rápidamente, el mensaje claro con la historia de Noemí es que debemos confiar en Dios
y no huir de los problemas, porque ha sido uno de los inconvenientes que ha tenido la humanidad, y es que el ser humano tiende a eso, cuando las cosas se complican, a salir huyendo, y no es la manera correcta. Como les decía ahorita, Noemí, en vez de solucionar, empeoró el problema, porque ellos estaban pasando por un hambre, pero el Señor, a los que se quedaron en Belén, ninguno de ellos pasó por otro problema más complicado que simplemente haber tenido pues poca comida. Y cuando Noemí regresa, encuentra un pueblo en abundancia de comida, en abundancia de pan, y ella regresa sin sus 2 hijos, sin su esposo, y además a pasar necesidad al principio allí en Belén, mientras todos los que confiaron en el Señor tenían mucha comida, ella tenía que pasar necesidad un poco, o no tanto aguantar hambre, sino tener la comida a menos cantidad que los demás, por no confiar en el Señor, mientras que los que confiaron se llenaron de comida y tuvieron esa abundancia. Entonces, nosotros, el mensaje que le entregamos a usted de parte de Dios es: confíe en Dios, y Él irá encaminando pues su propósito en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros. Antes de ir a unos comerciales, quiero invitar a todos a comprar en el depósito de materiales Kennedy, ubicado en la manzana F6, lote 22, aquí en el barrio Atalaya, primera etapa, a tan solo 3 cuadras de la redoma de los vientos. Van a encontrar cabillas, cemento, tubería estructural, tubería redonda, el servicio de dobladora eléctrica hasta 3 octavos, teléfono 578-7133. Nuestra hermana Nora le estará atendiendo en aquel lugar y encontrará todo para la construcción y para la ferretería en el depósito de materiales Kennedy. Vamos a ir a unos mensajes de interés y ya regresamos aquí en Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en tu alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Esta es Cúcuta TV. Aprendí a vivir a tu manera. Hoy hablo de ti por donde quiera. Tú cambiaste el mundo en el cual vivía. Me diste la paz que no tenía. Cuando estoy contigo estoy seguro. Tú me das la fuerza cuando dudo. Y si el sol se oculta, no me desespero. Yo no he de temer porque en ti espero.
te entregaste a ese tormento. Cuando te morías, tú por mí lo hacías, pero regresaste al tercer día. Cordial saludo a toda la teleaudiencia. Soy el pastor Gonzalo Urbina del Movimiento Misionero Mundial. Estamos ubicados en la calle 15, 1098, barrio El Paraíso. La invitación es a que continúen en sintonía de nuestro programa Palabras de Vida, Sembrando la Buena Semilla, que se transmite de 11 a 12 de la mañana de lunes a viernes por Cúcuta TV. Bueno, regresamos nuevamente a su programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, aquí llevando este precioso tema, confía tu vida en Dios, tema que nos lleva pues a lo que es esa confianza en el Señor, a no solamente dejarnos llevar por lo que está alrededor de nosotros, sino creer lo que Dios puede hacer con cada uno de ustedes y con cada uno de nosotros si le ponemos la confianza a Él. Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados con nosotros, a nuestro hermano Ciro Álvarez, su familia allí en Pizarro, a nuestra hermana Esperanza aquí en Comuneros, a su familia, a todos los hermanos que están conectados, nuestro hermano Hernando, nuestra hermana Graciela, nuestra hermana Carolina y nuestra hermana Dominga que están conectados con nosotros. Nos escriben aquí por el WhatsApp 312-509-6191. Nos dice nuestro hermano Marvin, precisamente que estuvimos saludándolo ahorita, dice: un saludo especial para toda la juventud de la zona 70, que Dios les bendiga, y nos recuerda que dentro de 8 días va a ser la gira misionera, donde vamos a estar allí en Lourdes y en Santiago, llevando la palabra del Señor y también llevando algunas ayudas para llevar algunas donaciones y algunas cosas para entregar allí en aquel lugar, ayudar a aquellos municipios y principalmente pues la palabra del Señor. Esto se va a realizar el 4, 5 y 6, el próximo jueves, viernes y sábado de la próxima semana va a ser esto, para que los que nos quieran acompañar, los jóvenes, los hermanos de las diferentes iglesias, pues se vayan anotando y se vayan preparando para ese evento importante que es la gira misionera que se va a realizar la juventud, pero también los hermanos y los que nos quieran acompañar de las diferentes iglesias serán bienvenidos en ese evento. Y quiero saludar a nuestra hermana Mayerly Cárdenas, allí en Carora, que también se conecta con nosotros. Dios me le bendiga y que siga confiando en el Señor. Precisamente en este tema hermoso que estamos tratando, es un tema importante para que nuestra hermana también aprenda a confiar más en el Señor y vaya aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. A nuestra hermana Vanessa también en Carora, a todos los hermanos
y jóvenes principalmente, que es el programa del día de hoy para la juventud, que aprendan a confiar, que en esta etapa es un poco difícil que el joven empiece a colocar su confianza en el Señor, pero que se puede hacer y muchos lo han logrado y muchos hemos ido aprendiendo a hacerlo, y aquel joven que aún no lo ha logrado va con su tiempo y permanencia en la palabra del Señor, va a ir aprendiendo cada día a confiar en el Señor. Y ya continuemos entonces ya con ese tema, confía tu vida en el Señor, y vamos a ir, y invito a todos los televidentes a que nos acompañen en Isaías capítulo 26, Isaías capítulo 26, versículo 3, eso está en el Antiguo Testamento, profeta Isaías capítulo 26, versículo 3, que nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nos está hablando de que el Señor guarda a aquella persona en completa paz cuando confía en Dios. Y quisiera que argumentemos este texto hermoso que nos da el Señor en un ejemplo bíblico. Y ese ejemplo lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo capítulo 14, versículo 23. Ahí vamos a encontrar una historia que nos muestra precisamente eso, de que Dios nos puede guardar en completa paz. Y dice la palabra del Señor: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar en el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, y diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces nuestra hermana nos va a dar la argumentación de este precioso ejemplo relacionado también con Isaías capítulo 26, versículo 3. Amén, hermano Ángelo. Podemos ver ahí en el texto número 24, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces podemos ver que los discípulos habían ido solos en la barca, y que ya estaban en alta mar, cuando el mar se embraveció y las olas azotaban la barca, y ellos estaban asustados, tenían temor, porque creían que tal vez la barca se iba a hundir. Entonces tenían miedo. Y vemos ahí en el texto número 25, dice: y más a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Porque, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos en la prueba, estamos en la lucha, en la adversidad, de pronto aquella persona que está pasando por enfermedad, por alguna enfermedad, la cual los médicos hayan dicho que no tiene solución, que sería esperar solamente a qué horas pues Dios le placiera llevarse a aquella persona. Si usted está pasando por aquella situación, queremos decirle que el Señor está con usted, aunque usted se sienta solo, aunque usted sienta que está luchando en medio de esa enfermedad solo, pero no es así, el Señor está con usted. Aquellos discípulos estaban asustados en medio del mar embravecido, y dice que a la cuarta vigilia de la noche, o sea que estaba oscuro. De pronto usted ve que su panorama es oscuro, de pronto ve que no hay solución, y de pronto usted haya expresado palabras de rechazo, creyendo que el Señor lo ha dejado, pero no es así. Y nos dice el texto 26, dice: y a los discípulos
viéndolos andar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ahí nos damos cuenta que tenían miedo, y era el Señor que estaba ahí, porque nuestro Señor es fuerte, es poderoso, para Él no hay nada imposible. Como le decía, si usted está pasando enfermedad, Él lo sabe, Él conoce el dolor que usted pasa, aún físico, y Él está ahí porque a Él le place, en su gran amor y misericordia, pasarnos por tantas circunstancias para que nosotros aprendamos a confiar en Él, porque a veces decimos confiar en el Señor, pero en realidad nuestro corazón no confía en el Señor. Entonces a Él le place pasarnos por aquellas pruebas, por aquellas circunstancias, para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y los discípulos tenían miedo, y el Señor se acerca a ellos, y ellos no pensaron en el Señor, sino que se asustaron más, y dijeron, un fantasma, pero no era así, era nuestro amado Salvador, que iba a ellos para extenderles su mano, para ayudarlos. Y el texto número 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Eso te dice el Señor en esta mañana, soy yo, no temáis. Amén, porque Él es omnipresente. Por eso el Señor le apareció a los discípulos. Los discípulos se fueron en la barca, el Señor quedó orando y estaban en medio del mar, y cuando se aparece el Señor caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es poderoso, Él es hermoso y Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él tiene el poder y el control de todas las cosas. Así que no temamos, no tema usted, amigo, que de pronto no ha ido al Señor. No tema, el Señor tiene el control de todas las cosas y Él sabe en qué momento ha de actuar para ayudarte a ti que ha estado pasando aquella circunstancia, aquella adversidad. El texto número 28 nos dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué triste, ¿cierto? Que estando el Señor y diciéndoles, no temas, soy yo, y aquel hombre estaba dudando todavía de que era el Señor. Entonces, para prueba de él, le dice al Señor que si es Él, pues que Él también pueda caminar sobre las aguas. Y descendió Pedro a las aguas a ir hacia el Señor, y dice en el texto 29, y le dijo, ven, le dijo el Señor a Pedro, desciende Pedro de la barca, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó sobre las aguas, pero no alcanzó a llegar caminando sobre las aguas al Señor. El texto número 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, Pedro tuvo miedo, y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén, porque Pedro, teniendo al Señor cerca, frente de él, y pues como él le dijo al Señor que si era él, y si era el Señor, entonces para confirmar la palabra de Pedro, el Señor le dijo que sí, fuera hacia él, pero Pedro tuvo miedo al ver el fuerte viento, entonces le falló la fe. A veces nos pasa eso. A veces el Señor nos ha hablado por medio de su palabra, por medio de siervos, y nos dice que está con nosotros, que no temamos, que sigamos adelante. Pero ¿qué pasa? Que teniendo el Señor tanta misericordia de nosotros y hablándonos tan hermoso, y todavía dudamos como pueblo del Señor. Entonces la invitación es para que usted no dude de esa palabra que el Señor le ha dado a usted, de esas promesas, porque lo que el Señor promete, Él lo cumple, porque Él es el dueño de nuestras vidas para hacer como quiera de nosotros. Entonces el texto número 31 dice, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro dudó y el Señor le tuvo que ayudar, porque de lo contrario, si el Señor lo hubiera dejado, pues se hubiera hundido, porque a Pedro le falló la fe. Entonces que no nos pase a nosotros como pueblo de Dios, que no nos pase que nos falle la fe, y esos propósitos y esas metas que el Señor se ha propuesto con nosotros queden a mitad de camino, que no nos pase a nosotros, sino que podamos confiar en el Señor y en sus promesas, y así podamos llevar una vida en el Señor con éxito, porque ese es el propósito de Él, tener hijos para su servicio, personas
con excelencia. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Y así nosotros muchas veces dudemos de nosotros mismos diciendo, no, yo no puedo. Eso es para otros. No, el Señor sí puede hacerlo de nosotros. Te digo a ti, joven, en esta mañana, el Señor sí puede hacer con usted aquellas cosas que Él te ha dicho. Solo disponga su vida en las manos del Señor, confía en lo que el Señor te ha dicho para que pueda ver aquellas hermosas cosas que el Señor ha de hacer en tu vida. El texto 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, el 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. A veces tiene que sucedernos así para poder ver la mano de Dios obrando, como les decía, de pronto aquella persona que está pasando por enfermedad, de pronto es propósito de Dios para que usted pueda confiar en el Señor cuando ya llegue al final de aquella prueba, cuando su cuerpo ya sea sanado, usted pueda decir verdaderamente, Dios es grande y tiene el control de todas las cosas. Amén. Y viendo esta preciosa historia que, como les decía, recién entramos a la historia, está relacionada con el versículo 3 de Isaías, capítulo 26, me llama mucho la atención este versículo 32, que dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Si nosotros miramos los textos anteriores, ya la hermana nos fue argumentando poco a poco esos textos, vemos que el viento era contrario, que había una dificultad, y si recordamos el versículo 3 de Isaías dice, tú guardarás en completa paz a aquel que confía en ti, porque ha confiado. Dice en completa paz. Y cuando vemos este versículo 32, vemos que ahí se cumple ese texto. Cuando el Señor entró a la barca, cuando el Señor entró a esa barca donde ellos estaban en esa dificultad, en ese problema, ahí dice la Biblia precisamente, se calmó el viento, hablando de esa paz. Ese se calmó el viento nos está hablando de que hubo paz, que esa dificultad por la que estuvo pasando los discípulos, intentando controlar la barca, intentando no ahogarse, cuando Jesús entra a la barca, se calmó el viento. Ahí hubo la paz que nos habla Isaías 26, versículo 3. Y esa paz es la que el Señor quiere colocar precisamente en cada uno de ustedes, queridos amigos, joven, adulto. Dios quiere colocar esa paz en su vida. Quizás usted está pasando por un problema muy difícil, puede ser parte de los inconvenientes que hablamos ahorita, de lo que está pasando la ciudad, con lo de los deportados, el cierre de la frontera, puede ser un problema emocional, puede ser un problema familiar, una enfermedad, tantos problemas y circunstancias que pueden dificultar la vida del ser humano, pero cuando el Señor entra a esa vida, así como entró en esta barca, puede Dios colocar paz en su vida. Esa tempestad, ese viento, ese mar que está golpeándote, ese mar de problemas, vientos que representan precisamente las dificultades, se va a calmar si usted abre el corazón a Jesucristo, y va a entrar esa paz porque usted entra en esa confianza en Dios. Al abrir el corazón a Jesucristo está dando señal de que usted confía en Dios. Por eso la palabra siempre motiva a que le abramos el corazón a Dios, para que empecemos a confiar en Él. Y si Él entra a tu barca, si Él entra a tu vida, va a haber paz y tranquilidad en cada uno de ustedes. Y otro ejemplo que podemos tratar de la confianza en el Señor también puede ser este de Marcos capítulo 6, versículo 30, que nos habla de la alimentación de los 5,000. Ahí vemos cómo el Señor vuelve y muestra su poder, así como lo hizo con Israel, lo hizo por medio de los profetas. A través de la historia de la humanidad, Dios siempre ha mostrado su poder para que nosotros tengamos un argumento para confiar en Él. Aunque la Biblia nos dice que la fe es la certeza de aquello que no se ve, Dios sabe que nosotros como seres humanos nos cuesta creer en algo que no estamos viendo. Entonces el Señor a través de la historia nos ha mostrado por medio de milagros, por medio de esas manifestaciones maravillosas, de que hay argumentos para confiar en Él, que no nos está diciendo confíen en mí nomás, sino está diciendo mire mi poder, mire lo que yo puedo hacer y confíe que así como yo me manifesté a los profetas, así como me manifesté con los discípulos, así también me puedo manifestar en su vida. Y nos dice
en ese versículo 30 del capítulo 6 de Marcos, dice entonces los apóstoles se juntaron en Jerusalén y le contaron todo lo que habían hecho y lo que les había enseñado. Y les dijo, venid vosotros, el versículo 34 nos entra directamente al punto al que quiero llegar. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ahí entró el problema. Jesús entró a enseñarles, a darles ese mensaje del evangelio de salvación con el que Él llegó a este mundo para enseñarnos a nosotros. Pero entonces entró el problema, pero para nosotros como humanos, los discípulos empezaron a ver que ya la hora se avanzó y bueno, ¿y quién le va a dar de comer a toda esta gente? Entonces se acercan al Señor y le dicen, despídalos para que ellos busquen de comer. Y dice el versículo 37 que Jesús les da una respuesta que los pone a prueba la confianza precisamente en Dios. Dice, respondiendo Él les dijo, denles vosotros de comer. Y ahí es donde Dios con esa pregunta, denles ustedes, con esa afirmación, les da esa, denle ustedes de comer, los está poniendo a prueba a ver cuál es la confianza que tienen ellos, con tanto tiempo que llevaban con Jesús, a ver qué confianza tenían. Y ellos, pues, como todo ser humano, o como los que aún no han tenido esa experiencia directa con Dios, entran en esa duda, y dice que vayamos y compremos pan por 200 denarios, y les demos de comer. Entra la pregunta a los discípulos, ¿de dónde vamos a darle de comer? Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y ver. El Señor ahora sí entró en acción y le dijo, bueno, ¿cuántos panes hay? Ya que ustedes no confían de que aquí se le puede dar alimentación a toda esta multitud, entonces, ¿cuántos panes hay para que a partir de eso poco, porque el Señor de lo poco hace mucho, por eso nos enseña a confiar? Y parte de la confianza no es ver grandes cosas, sino creer que de lo poco puede suceder grandes cosas, no simplemente de lo grande, sino que de lo poco se puede llegar a eso. Entonces le pregunta, ¿cuántos panes tienen entonces? Porque ellos dijeron, con 200 denarios, ¿cuántos panes vamos a comprar? Y aún así no nos va a alcanzar. Entonces le dice, 5 panes y 2 peces. Y él les mandó que se hiciesen sentar a todos por grupos en la hierba, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces Jesús tomó los panes y los 2 peces y dio a los discípulos para que los repartiesen delante, y los repartieron y repartió los 2 peces entre todos. Y dice ahora el 42, donde se ve el resultado de la confianza, de lo que es lo que Dios quería mostrarle a ellos, que confiando en Él iban a ver el resultado. Dice, y comieron todos y se saciaron. Y sabemos que la Biblia nos habla de un aproximado de 5.000 personas, sin contar hombres ni niños. Vemos que es una cantidad bastante grande y está sucediendo simplemente con 5 panes y 2 peces. Entonces eso es la enseñanza que el Señor representa hoy para cada uno de ustedes, y para nosotros como cristianos también. Cada día debemos aumentar esa confianza en Dios. Eso debe ir en un crecimiento continuo, porque a través de la vida cristiana llegan pruebas, llegan también dificultades, pero esa confianza que va creciendo en el Señor es la que nos lleva a creer cada día más en Él. Por eso el Señor les hizo esa pregunta, les hizo ese reto, denles ustedes de comer. Y como nosotros como seres humanos no tenemos esa potestad tan grande que tiene Dios, y ese poder todopoderoso como es Él, pues inmediatamente nos limitamos a nuestra lógica, a nuestro pensamiento humano, y decimos, no, ¿con qué le vamos a dar de comer a toda esa gente? Entonces el mensaje es, confiemos en Dios. Usted está viendo poquito, usted de pronto dirá, no, pero yo en qué le puedo servir al Señor si yo no sé de eso, yo no tengo talentos, yo no tengo cómo servirle a Dios. Y el Señor le dice, usted solamente dispóngase que de lo que usted tiene, yo haré grandes cosas. El tiempo avanza bastante rápido en este precioso programa, pero quiero que nuestra hermana, para finalizar, nos dé un
una última recomendación sobre la confianza en Dios, un último mensaje para los televidentes, para que cada uno de los amigos pueda encontrar la razón de por qué confiar en el Señor. Amén, hermano Ángelo. También vemos ahí en el libro de los Salmos, capítulo 125, el texto número 2, dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, ahora y para siempre. No es en aquel tiempo que el Señor estuvo acá en la tierra, nuestro amado Salvador Jesucristo, sino que todavía, dice, desde ahora y para siempre, el Señor estuvo con los discípulos en aquel tiempo, pero ahora también está con nosotros. Entonces, qué bueno y qué bonito y qué importante que nosotros podamos tener la confianza puesta en el Señor, que nosotros podamos aprender, que usted, amado amigo, que no ha venido al Señor, pueda verdaderamente tomar esa decisión, porque es una decisión que se debe tomar, es una determinación que se debe tomar, aceptar al Señor en su corazón. Que usted acepte al Señor en su corazón es una determinación personal e individual en su vida. Entonces yo le invito en esta mañana para que usted tome esa determinación de aceptar al Señor en su corazón y de disponerse en las manos de Él y de confiar en su palabra, de confiar en lo que el Señor tiene para usted, para su vida, porque el Señor tiene muchas cosas grandes. Entonces, acérquese al Señor para que el Señor pueda hacer aquellas obras grandes y hermosas en su vida. Vuelvo y digo el texto, dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Qué hermoso, verdaderamente que poner la confianza en el Señor es lo mejor que podemos hacer, porque el Señor está a nuestro alrededor para ayudarnos, para guardarnos, para sanarnos, para hacer tantas cosas, para hacernos bien, porque el Señor siempre nos hace el bien. Él siempre quiere el bien para el ser humano, porque de lo contrario nos dice la palabra que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Por eso no esté usted lejos del Señor, sino acérquese al Señor, para que el Señor sea aquella guía, aquella luz en su vida y que usted pueda confiar firmemente en el Señor, porque también el confiar en el Señor nos llevará al reino eterno. El confiar en el Señor nos llevará a la vida eterna. Entonces, la invitación es para que si usted no ha aceptado al Señor en su corazón, no ha puesto su confianza por completo en el Señor, desde ahora la coloque en el Señor y siga perseverando en el camino del Señor, siga perseverando en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra, y así podemos aprender a confiar en el Señor. Amén. Entonces, ya que el tiempo se nos ha ido rápidamente, el mensaje concreto es que confíe usted, querido amigo, en el Señor, que le abra el corazón a Dios y empiece usted a alimentar esa confianza en Dios, y así usted pueda recibir la bendición y pueda usted conocerle a Él y pasar a una eternidad con Él en el cielo. Y ya que el tiempo se nos ha ido rápidamente, pues invito a nuestra hermana para que extienda esta invitación a cada uno de los jóvenes, aquellos que quieran conocer un poco más de Dios allí en el barrio El Paraíso. ¿A qué parte pueden ir? Sí, Señor. Estamos ubicados en la calle 15, número 1098. Ahí estamos construyendo casa para el Señor, y los días de culto son los martes, jueves y sábado a las 7 de la noche, y el domingo a las 7 de la mañana enseñanza bíblica para adultos, a las 9 de la mañana la enseñanza para los niños, y a las 5 de la tarde el culto para toda la familia. Entonces, si usted está cerca de aquel sector, le invito para que se acerque y juntos alabemos al Señor. También quiero extender un saludo en esta mañana. Quiero saludar a la hermana Yuri Ríos, muy especial, allá en el barrio del Rodeo, a la hermana Rosa Angélica Silva, la líder de aquel lugar, es una amiga muy especial. También a Claudia, la saludo de una manera muy especial en esta mañana. Y también quiero saludar a un joven de la iglesia, al hermano Cristian. Que el Señor los bendiga y que sigamos adelante confiando en el Señor, porque Dios es todo para nosotros. Entonces, lo mejor es confiar en Él. Amén. Entonces, a la juventud y también a todos los amigos que estén cerca allí del barrio El Paraíso, les invitamos a ir allí a la iglesia del movimiento en aquel lugar. De mi parte, les invito a la avenida Las Américas, número 560, aquí del barrio Chapinero, para que usted también, si está cerca a este sector, lo que es Comuneros y
La Laguna y toda esta parte de estos barrios cercanos acá a Chapinero, pueda usted acercarse a la iglesia y conocer más del Señor. Allí estará nuestra pastor Isaías Solano y nuestra líder de juventud, nuestra hermana Luz Helena Durán, y que les estarán guiando a usted, querido joven, por el camino del Señor, y así podrá usted ir aprendiendo más y ir conociendo por qué nos enamoramos tanto del Señor, ir conociendo los beneficios y las maravillas que cada día nos enamoran de Él. Y le invitamos en cualquier parte de la ciudad, de los municipios, a donde llega la señal de Cúcuta TV, también puede acercarse a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial y preguntar por el pastor de ese lugar y ir haciéndole preguntas sobre dudas que usted pueda tener para que pueda buscar usted más del Señor y aprender más de Él. Finalizamos entonces este programa, saludamos a todos ustedes, gracias por estar conectados y apoyando este programa Palabra de Vida, gracias a todos los pastores y a todos los amigos que constantemente están de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en este programa Palabra de Vida. Dios les bendiga y sigan conectados con la programación de Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Dios les bendiga a todos ustedes. Alegría, tú sanaste todas mis heridas.